Hace más de 2600 años, un sueño reveló la historia de este mundo hasta el fin. Buenas noches, queridos hermanos. Feliz sábado tengan cada uno de ustedes. Buenas noches, Ronald. Feliz sábado. Buenas noches, Marcos. Feliz sábado a todos. Ese sueño nosotros lo encontramos en Daniel capítulo 2, versículo 28. Acompáñenme. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. El rey Nabucodonosor había tenido un sueño, pero no lo había interpretado, no lo podía interpretar y le perturbaba todo eso. Pero Daniel, enviado de Dios, se lo revela. Así es, el sueño consistía básicamente en lo siguiente. Era una imagen con forma humana, compuesta de diferentes metales. La cabeza era de oro, los pechos y brazos eran de plata, las caderas y los muslos eran de bronce, las piernas de hierro y los pies eran una mezcla de hierro con barro. Ese era el sueño que el rey había visto, mas no recordaba. Sin embargo, aquí Daniel se presenta delante del rey y le dice cuál es el sueño, pero no solo eso, también la interpretación del sueño, que tiene importancia hasta el día de hoy. Y es importante, Ronald, aclararle a nuestros hermanos de que los astrólogos y magos y todo lo que acompañaban al rey fueron descubiertos, de que ellos no tenían el poder para revelar eso, sino solamente, como dijo Daniel, hay un Dios en los cielos que ha revelado ese sueño y que tiene en su mano el futuro. Dios exhibió a todos esos, eran mentirosos, a todas estas personas que había en aquel momento y sigue habiendo hasta ahora, que supuestamente mirando a las estrellas podían conocer el futuro del mundo. Así es. Pero bueno, vamos a comenzar a descifrar y a interpretar este sueño. ¿Qué significaba la cabeza de oro que aquí le identificamos como un reino terrenal que correspondía a Babilonia? Si nosotros vamos a Daniel capítulo 2, versículos del 36 al 38, ahí se nos revela que esta cabeza de oro era un reino. ¿Qué reino? Babilonia. Miren lo que dice. Este es el sueño. También la interpretación de él diremos en presencia del rey. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder y fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan los hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Daniel está diciendo a Nabucodonosor, rey de Babilonia, que su reino representaba a esa cabeza de oro. ¿Y cómo? La Biblia también identifica a Babilonia como la ciudad de oro. Miren ustedes, Isaías capítulo 14, versículo 4. Pronunciarás este proverbio contra el rey de Babilonia y dirás, ¿cómo paró el opresor? ¿Cómo acabó la ciudad codiciosa de oro? Ustedes pueden ir a la historia y ver que en la puerta de Ishtar, la puerta principal de Babilonia, se encontraban leones pintados de oro. Y Babilonia fue caracterizada precisamente por el oro. Por eso la Biblia le identifica a esa cabeza de oro como el gobierno, el reino de Babilonia. Mas este solo era el inicio del sueño. Nos dice el versículo 39, continuando Daniel con la interpretación. Después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo. Ahora en Daniel capítulo 5 nosotros encontramos la historia que relata la caída del imperio neobabilónico a manos de los medos y de los persas. Aquí se nos dice en el versículo también que el reino sería inferior al reino o al imperio babilónico. ¿Pero por qué inferior? Aunque sabemos que el imperio de los medos y los persas en cuestión de territorio, pues sí, gobernó más territorio, realmente ellos adoptaron toda la cultura y la ideología también de los babilónicos. Por eso es que aquí se nos describe que este reino iba a ser inferior al imperio babilónico. Así es. Bueno, y hay un tercer reino, que bueno, es representado por la parte del vientre y muslo de bronce. Y este reino es identificado como un gobierno terrenal que corresponde a Grecia. Si vamos a Daniel capítulo 2, versículo 39, descubrimos lo siguiente. Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo. Es el que acaba de decir Ronald. Y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Y si nosotros vamos a Daniel capítulo 8, versículo 21, recordarán ustedes que Daniel 8 y Daniel 2 hay un paralelismo, porque son idénticos, hablan de lo mismo, de los mismos reinos. Y ahí se descubre y se identifica al tercer reino como el reino de Grecia. Dice así: el macho cabrío es el rey de Grecia,
y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero, o sea, Alejandro el Grande. Quiere decir que el tercer reino, o la parte de los vientres y muslos de bronce, representa al reino de Grecia. Finalmente, el cuarto reino, nos dice así la palabra de Dios en el versículo 40, y el cuarto reino será fuerte como el hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, así él lo desmenuzará y lo quebrantará todo. Roma, el imperio romano, entonces tomó lo que había quedado, o las piezas de lo que había sido el imperio griego, se hizo de ellos. Y es interesante porque el imperio romano fue más fuerte que todos los anteriores. También su extensión de territorio fue muy vasta, enorme, y es el imperio que durante más años gobernó, desde el año 168 a.C. hasta el 476 después de Cristo. Así es. Y luego encontramos unos pies con 10 dedos, pero que están mezclados de hierro con barro cocido. ¿Qué significa esto? Vamos a Daniel capítulo 2, del 41 al 43, y dice así: y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas ahora en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. 42. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. 43. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se puede mezclar con el barro. ¿Qué significa esto? Ustedes recordarán que en el año 476 después de Cristo, el reino de Roma fue dividido. Y estos 10 deditos que están mezclados con barro, pero que finalmente son hierro, es porque tienen de Roma, algo de Roma, que era el imperio de hierro, ¿sí? Y aquí representan, bueno, a los 10 pueblos bárbaros germánicos, que en el 476 se dividen, ¿sí? Y parcelan todo Roma como lo que hoy conocemos la Europa moderna, ¿verdad? Ahora, aquí hay algo muy interesante, porque finalmente no solamente están los 10 deditos de hierro, sino que hay un elemento más, el barro. ¿Qué significa el barro en la Biblia? Bueno, el barro es un elemento religioso. Si nosotros vamos a Colosenses capítulo 1, versículo 18, encontramos: y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. ¿El cuerpo es qué? La iglesia. ¿Y el cuerpo de qué está hecho? Nosotros también lo encontramos en Génesis, que el cuerpo fue hecho de barro. Entonces, el cuerpo, el elemento del barro, en la palabra de Dios, habla de iglesia. Esto nos quiere decir que esos 10 pueblos bárbaros germánicos en la Edad Media se unieron al papado o a la iglesia para hacer una unión, que dicho sea de paso, una unión no lícita por parte de Dios, para perseguir a los santos. Este movimiento representa en ese momento que la unión de iglesia y Estado iba a perdurar hasta nuestros días. Ustedes recordarán que el papado, la iglesia, es una especie de política religión. ¿Cómo? Bueno, la sede papal, que es el Vaticano, es un estado político, pero también es sede de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Eso nos quiere decir, hermanos, que de lo que se trata el fin del mundo es de la unión de la iglesia y Estado en persecución con el pueblo de Dios. Es decir, ahora estamos viviendo entonces en los pies de aquella estatua que el rey Nabucodonosor vio. Dice el versículo 44, siguiendo con la interpretación: en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. ¿Y a quién se refería entonces? Porque en el sueño que el rey Nabucodonosor había visto, se nos dice que una piedra, dice el versículo 34, estaban mirando hasta que una piedra se desprendió sin que la cortara mano alguna, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Pero la piedra que hirió a la imagen se hizo un gran monte que llenó toda la tierra. El mismo libro de Daniel nos dice qué simbolizaba esa piedra. El versículo 44: el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido.
Eso es lo que nosotros estamos esperando. Es la esperanza de todo cristiano, es la venida de Cristo. En la palabra de Dios, la piedra siempre se usa como símbolo de Cristo. Y encontramos en el versículo 18 del libro, encontramos en Lucas capítulo 20, versículos 17 y 18 lo siguiente. ¿Qué pues es lo que está escrito? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Todo el que caiga sobre aquella piedra será quebrantado, pero sobre quien ella caiga lo desmenuzará. Es decir, es mejor caer sobre la piedra que la piedra caiga sobre uno mismo. Así es. Porque lo que significa que la piedra caiga sobre ti es entonces destrucción. Por eso, hoy, hermano, que estamos viviendo ya en vísperas de la futura segunda venida de Cristo, pedimos entonces para que tú vayas a Cristo Jesús y dejes que ese corazón de piedra pueda ser sí estrellado, pero contra la roca, para que Cristo pueda darte uno nuevo, pueda darte un corazón que esté dispuesto a servirle y a hacer su voluntad. Como ustedes verán, el futuro ya está escrito. Y esta estatua, que Nabucodonosor no entendía, lo revelaba así. Estamos viviendo en los pies, en esa mezcla política religiosa, que finalmente terminará cuando la piedra caiga, que es el reino de Cristo. Te invitamos a que seas parte de ese reino, en donde todo será paz y felicidad. Oremos. Gracias, Padre, porque a través de tu palabra, Señor, nos revelaste las cosas que habrían de acontecer para que nosotros pudiéramos prepararnos y también, Señor, tener la confianza y la seguridad de que tú estás al control de todo. Ayúdanos a prepararnos para tu pronta venida y que muchas personas también, Señor, puedan caer sobre ti y que sus corazones puedan ser enternecidos por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga.